Me llamo Alejandra. Esta historia pasó hace 3 inviernos, en la Ciudad de México, en un barrio donde las jacarandas pintan las aceras de lila, y las voces de los vendedores siempre suenan a fondo de película. No sé si la cuento para sanar o para dejarlo ir, quizá para las dos cosas. Vine de una vida ordenada con cajones que se cerraban bien. Un padre que movía contratos y edificios, don Esteban Rivas, una casa con puertas que no crujían y una seguridad que parecía heredada. Tenía 2 amigas de toda la vida, Camila, la que te dice la verdad, aunque duela siempre a mi lado, y Violeta, dulce en la voz y filosa en la mirada, cuya sonrisa escondía un brillo que nunca supe interpretar por completo. Con ellas crecí, con ellas fui a la universidad, con ellas compartí secretos y cafés hasta altas horas. Pero las personas guardan surcos que uno no ve hasta que tropieza con ellos. Conocí a Sebastián la noche en que mi coche se fue por ese barranco estrecho en la carretera hacia Ajusco. Todo ocurrió en segundos. El derrape, el golpe, el vidrio hecho lluvia en el aire y la máquina volteada que devoraba la noche. Recuerdo un dolor inmenso y después una voz que parecía venir de otra vida. Firme, suave, sin pánico. Tranquila, te sacaré de aquí, me dijo. No sé por qué, pero algo en esa voz me dio permiso para confiarle la vida. Me sacó entre ramas y barro, me sostuvo mientras la ambulancia llegaba, y cuando desperté en el hospital supe su nombre. Sebastián. Tenía manos ásperas, manchas de brea en los dedos y una calma que parecía aprendida en talleres y madrugadas. Durante las semanas siguientes vino a visitarme con constancia. Flores sencillas, libros de segunda mano, cafés calientes envueltos en papel. Me hablaba de su taller, de cómo la madera muerde y enseña, de su barrio y de un hermano que había sido el ancla de su infancia. Yo me sentía ligera con él, como si el mundo se hiciera tolerable de nuevo. Mi padre, claro, no aprobó las visitas. Don Esteban tenía ojos que no perdonan lo que no entiende. Ese hombre no es de tu clase, dijo una noche con esa mezcla de advertencia y desprecio que tiene quien no soporta lo que no controla. Para mí, Sebastián era otra cosa. Era la ausencia de máscaras. Al poco tiempo decidimos casarnos. La boda fue pequeña, íntima, como quisimos los dos. Un salón sencillo, flores blancas, pocas mesas y poca gente. Mi padre no asistió. Había una pelea abierta con él que ninguno de los dos quiso arreglar antes del altar. Los padres de Sebastián no asistieron tampoco. Él era huérfano. No tuvo quien le diera la mano en la iglesia, y yo juré, en voz baja, cuidarlo doblemente por eso. Violeta vino con esa sonrisa controlada que siempre me dejó pasmada. Camila, con los ojos húmedos y sinceros, me abrazó como quien conspira contra el miedo. Aquella tarde, entre los platos modestos y la música suave, pensé que las grietas del pasado se podrían cubrir con un mantel nuevo. El primer año nos dolió de lo lindo, pero con dulzura. Rentas que pagar, sueños pequeños que arreglar, un perro que discutíamos si adoptar o no. Habitábamos un departamento modesto en la colonia del Valle, y lo llenamos de cosas hechas a mano, de libros y de planes. Sebastián trabajaba de sol a sol, y volvía con las manos marcadas del día. Yo, cuando podía, escribía y arreglaba cosas en casa. Parecíamos un equipo que se inventaba la vida con cariño. Una noche, ya de madrugada, mientras doblaba ropa en la habitación, escuché una voz que me atravesó como una mancha de tinta. Era él, en la habitación contigua, hablando bajo, como quien no quiere que el mundo entienda. Me acerqué sin pensar. La puerta entreabierta dejó escapar un hilo de conversación. La voz de Sebastián sonó tensa, contenida. Hubo otra voz, femenina, suave, que apenas pude distinguir. Un murmullo breve, un modo de decir cosas al oído. Lo que escuché me rompió el corazón. Sí, ya casi está. Ella confía en mí. No, no sospecha nada. En cuanto firme la sesión, el viejo estará muerto. La frase cayó como una piedra en el fondo de mi pecho. El aire se hizo árido y mis manos se congelaron sobre la ropa. No dije nada. Me fui a la cama fingiendo sueño, actuando la paz que no sentía. Aquella noche no dormí. Sentí la traición como una vibración que recorría el cuerpo. Cuando él volvió a la cama, respiró como siempre,
Su cuerpo junto al mío parecía tan familiar que me dio náuseas. Pero no lloré. No pude. Aprendí a sostener las fisuras con gesto impávido. El engaño, si existe, necesita tiempo para convertirse en evidencia. A la mañana siguiente, con el sol incómodo entrando por la persiana, no podía contener la cabeza que me daba vueltas. La voz femenina parecía una sombra conocida. Algo en la cadencia me recordaba a Violeta. No quería creerlo. Violeta, que fingía alegría, que había comentado con una sonrisa curiosa: «Si te casas, Ale, tu padre te corta la herencia». Unas palabras que yo deseché como chisme venenoso. ¿Y si no era chisme? ¿Y si esa sonrisa era una máscara que cubría planes? La idea me aterró, y al mismo tiempo encendió una claridad fría. No era solo una infidelidad lo que había olido en la noche. La frase sobre la cesión olía a negocio, a mapa trazado por manos que conocen sobornos y papeles. Comenzó a diseñarse en mi cabeza un plan sencillo y cruel: buscar la verdad donde se oculta, someterla a luz. No soy detective, pero soy buena leyendo silencios. Pasé el día fingiendo rutina, preguntando por cosas banales, haciendo café, mirando la vida pasar con una sonrisa que quería que me creyera a mí misma. Mientras él martillaba en el taller, yo repasaba cada palabra que había oído. Las piezas se acomodaban con un ruido sordo y terrible. Mi padre, la constructora, las deudas, la venganza que una vida arruinada puede concebir. Al caer la tarde, cuando la luz se volvió naranja y la ciudad se puso a respirar, me acerqué a la caja de herramientas de Sebastián con la excusa de buscar clavos. Él no estaba, o fingía no estar. Entre tornillos y cintas encontré una pequeña grabadora que usaba para anotar medidas y bocetos. La tomé como quien toma un arma. La encendí y la escondí bajo la mesa de su escritorio en el taller, donde suele recibir las llamadas. No sabía si era justo espiar, pero sí supe que la verdad no vendría si no la empujaba. Esa noche, mientras preparaba la cena con gestos medidos, esperé a que él volviera a hablar. Cuando lo hizo, su voz tuvo la misma cadencia que la noche anterior. La escuché en su taller, baja, confiada. Sabía que podía romper lo que quedaba, pero también entendía que la verdad pintaría una herida que solo el tiempo cicatrizaría. Cuando terminó, lo llamé para cenar, y mientras se lavaba las manos fui a por la grabadora y la guardé en mi bolsillo. Me sentí extrañamente ligera y aterrada a la vez. La decisión tomada me convirtió en cómplice de mí misma. Había cruzado un umbral. Ya no era la mujer que solo confiaba, era la mujer que miraba a la traición a los ojos. Ese fue mi punto de quiebre. Lo que escuché me aseguró que la sombra era real y que la traición no venía sola. Algo mayor se teje detrás de las palabras. Mientras el barrio se iba a dormir y las jacarandas cerraban sus pétalos nocturnos, supe que lo que haría en los próximos días marcaría el resto de mi vida. Iba a atraparlos. Iba a ver hasta dónde llegaba la envidia y qué precio estaban dispuestos a pagar por ella. Encendí el motor y conduje sin destino fijo, pero con la cabeza clara. La grabadora latía en mi bolsillo como un corazón de prueba. No quería destruir sin tener evidencia. Quería verles la cara cuando la verdad se hiciera sólida y no quedara espacio para excusas. Llamé a Camila en cuanto me senté en la banqueta frente al parque. Fue ella la primera persona en quien pensé, la que siempre me dio la mano cuando el suelo no existía. Le expliqué en voz baja lo que había oído y lo que tenía. No dudó un segundo. «Trae la grabadora», dijo, «y no vayas sola. Nosotras dos hacemos más ruido que ellos». Acordamos el plan esa misma tarde. Camila haría de cebo. Fingiría tener un conflicto serio con mi padre para atraer a Violeta. Yo la grabaría entrando al café donde Violeta solía quedar con Sebastián. Pedimos ayuda a un amigo de Camila que trabajaba en la fiscalía, un hombre íntegro llamado Héctor, y él accedió a supervisar la operación desde lejos. No podíamos dejar nada al azar. El nervio me mordía la garganta cuando nos sentamos en la mesa del café. Violeta llegó puntual, perfumada, con esa sonrisa impecable que ocultaba cuchillos. Tomó asiento y nos saludó con la calma de quien siempre tiene todo previsto. Habló de banalidades al principio,
la nueva exposición, la panadería de la esquina, el calor que prometía la semana. Pero Camila, con una sutileza que me sorprendió, tocó el tema que necesitábamos. Mi padre estaba a punto de firmar documentos que dejarían fuera a gente que dependía de él. Violeta ladeó la cabeza y su sonrisa se afinó. Fue como ver a un depredador decidir dónde clavar las garras. Entonces entró Sebastián. Mi corazón dio un vuelco cuando lo vi cruzar la puerta. No podía confiar en su rostro tranquilo. Aquel hombre había sido mi refugio y mi herida. Tomé la grabadora con la mano que me temblaba menos, la acerqué y la dejé pegada bajo la mesa. Nos saludó y se sentó con la naturalidad de quien forma parte del paisaje, contando que había sido una casualidad encontrarnos, y en ese momento Camila y yo nos excusamos y fuimos al baño para que hablasen y poder grabarlos. La fortuna me sonrió por una vez en mucho tiempo. La conversación giró en torno a mi padre, sus empresas y oportunidades que se cierran y se abren en el lenguaje de los negociantes. Héctor, desde la fiscalía, nos avisó por mensaje de que había pedido un coche patrulla por si intentaban escapar. Teníamos pocos minutos para escuchar y documentar. Fue entonces cuando la máscara de Violeta se cayó. Su tono tenía la frialdad y maldad de quien planea. Sebastián intervino para puntualizar fechas y documentos. Habló de la sesión, de papeles falsos y de la manera de forzar la firma. Su voz sonó distinta, más grave, como si llevara una carga que no era solo suya. «Lo hacemos así», dijo Violeta con la claridad de quien da instrucciones. «Cuando ella firme matamos al viejo y luego a ella, y toda la herencia será nuestra». Mi estómago se hundió como en aquella noche de la llamada. No era solo la traición amorosa, era un guión pensado para aniquilar todo lo que era mío. Mi garganta se llenó de rabia fría. Camila apretó mi mano. En ese mismo instante, 2 puertas se abrieron y entraron los policías. Héctor había coordinado con la brigada. El tiempo que tardaron los agentes en rodear la mesa pareció una eternidad. Violeta palideció. Sebastián intentó levantarse con la calma de siempre, pero un agente ya sostenía una carpeta con órdenes de allanamiento. En cuestión de minutos estaban esposados. Cuando el policía dijo los cargos en voz alta, intento de fraude e intento de homicidio, el aire se llenó de nombres que sonaban a sentencia. La mentira se derrumbó con un ruido seco. La vida que habían tejido en torno a mí quedó expuesta como un escenario arruinado. No fue una victoria sin costo. Durante el interrogatorio, Sebastián declaró que todo había empezado como venganza. Su hermano, las promesas rotas por mi padre, la miseria que dejó una familia desarmada. Admitió que había planeado el accidente de coche para rescatarme. Pero se había enamorado de mí de verdad, o al menos de la versión de mí que se le ofreció. Pero también confesó que Violeta había abierto la puerta a la ambición, a la codicia, que había manipulado los silencios con la sutileza de quien sabe disfrazar la envidia de consejo. Sus palabras me atravesaron como un frío que me llegó de muy lejos. La mezcla de sinceridad y cálculo en su voz no borraba el daño. Violeta, por su parte, se mostró implacable, incluso esposada. Negó hasta donde pudo. Intentó repartir culpas, afirmó que Sebastián la había engañado, que ella solo habló por despecho. No funcionó. Teníamos testimonios, grabaciones y las huellas de documentos que intentaban fabricar la sesión. La constructora de mi padre, esa torre de vidrio que creí indestructible, quedó en la mira de investigaciones que comenzaron a abrirse como heridas viejas. En los días que siguieron, la ciudad se volvió una maquinaria de noticias. Mi nombre apareció en titulares que yo no pedí. Mi padre fue citado, investigado. Gente que antes le lamía la mano empezó a caminar lejos, como si el aire oliera a peligro. No me alegró ver su caída. Las ruinas de un hombre pueden ser el lugar donde alguien descubre la oscuridad que permitió. Pero tampoco pude negar el alivio que me invadió cuando la primera orden de embargo cayó sobre una de sus cuentas. La idea de que la impunidad tuviera que pagar entrada me devolvió algo de fe. Sebastián fue procesado. Sus confesiones le valieron un trato, colaboración a cambio de una pena menor, aunque suficiente para marcar su nombre con culpa. Violeta fue imputada por conspiración y fraude. La envidia se mostró desnuda y el precio que pagó fue la vergüenza pública.
La fiscalía dejó claro que el plan no había llegado a su meta gracias a la grabación y a la valentía de Camila, que se mantuvo firme como una roca. Yo, en medio de la tormenta, tenía que recomponer el paisaje. No quería venganza, quería verdad y la posibilidad de reconstruirme. Hablé con mi padre por última vez en un despacho frío donde ya no cabían ni la ternura ni los reproches antiguos. Le dije lo que era necesario, que su caída era una consecuencia de sus actos, que las heridas que había causado se cobraban con tiempo y justicia. No acepté reconciliaciones fáciles, no por rencor, sino por supervivencia. Abrí una pequeña librería en el barrio donde crecí, como quien planta un farol en la noche. La bauticé El Barranco por la caída que me enseñó a levantarme. Camila estuvo conmigo desde el primer día, ayudando con las estanterías, sugiriendo títulos, sosteniendo el peso de los clientes que se acercaban con historias propias. Muchos fueron complicados y dolorosos, otros fueron personas que simplemente buscaban leer. Monté mi vida con paciencia de carpintero, una madera a la vez, un libro a la vez. Con el paso de los meses la vida fue encontrando un ritmo menos abrupto. Sebastián cumplió la condena que le correspondió. Sus cartas llegaron breves, llenas de remordimiento. No pedí su regreso. Había aprendido que el amor no compensa el daño. Violeta, por su parte, perdió más que la amistad. Perdió la credibilidad de quien alguna vez fue una compañera. La traición abrió un abismo que no cabía en disculpas, y yo aprendí algo que no había querido ver. El amor no es escudo contra la ambición. Ni el perdón ni el odio borran las consecuencias de una decisión. Lo que sí queda, si uno tiene cuidado, es la posibilidad de elegir de nuevo. Una tarde, al cerrar la puerta de El Barranco, un mensajero dejó un paquete sin remitente. Dentro, una pequeña figura tallada en madera. Un ave con las alas abiertas, la misma que tiempo atrás había aparecido en otra vida. En la base, una frase grabada. A veces salvar a alguien implica perder lo que uno es. No necesité firma para saber quién la había dejado. No fue Sebastián ni Violeta. Fue la vida, devolviéndome una lección sin edulcorantes. Miré el ave y sonreí, con una calma que no es liberación inmediata, sino construcción pausada. Lo que había pasado me había marcado, pero no me había roto del todo. Tenía libros por ordenar, clientes por conocer y una amiga en Camila cuyo abrazo no pedía nada a cambio. A veces, al anochecer, cierro la puerta del local y camino hasta el ventanal que da al barrio. Veo las jacarandas, las luces, la gente que regresa a casa, y pienso en cómo la verdad, aunque dolorosa, puede ser la única forma de empezar de nuevo. No busco redención en los demás, la busco en el gesto cotidiano de ordenar un libro, en el silencio compartido con quienes eligen quedarse. Y en esa búsqueda humilde encuentro la paz que no destruye, sino que construye.